Doctrina y Convenios 29. La segunda venida del Señor. Versículo 2. Como la gallina junta a sus polluelos. Henry Bering dijo: el hijo de Alma y los hijos del rey Mosía regresaron después de su feroz rebelión contra los convenios y mandamientos de Dios. Alma hijo vio a su hijo Coriantón tornar el pecado repugnante al servicio fiel. El libro de Mormón también registra el milagro de los lamanitas, que dejaron de lado las tradiciones de aborrecer la rectitud, para hacer el convenio de morir a fin de mantener la paz. A Alma, hijo, y a los hijos de Mosía se les envió un ángel debido a la fe y las oraciones de sus padres, y del pueblo de Dios. Ustedes pueden recibir valor y consuelo de esos ejemplos, en cuanto al poder que tiene la expiación en el corazón de los seres humanos. El Señor ha dado a todos una fuente de esperanza, mientras nos esforzamos por ayudar a nuestros seres queridos a aceptar su legado eterno. Él nos ha hecho promesas cuando seguimos tratando de llevar personas a Él, a pesar de que rechacen la invitación que Él les hace. Su rechazo lo entristece, pero no se da por vencido, y nosotros tampoco. Él nos da el ejemplo perfecto con su amor constante. Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, oh pueblo de la casa de Israel que habéis caído? Sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitáis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído. Sí, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisisteis? Podemos depender del incansable deseo del Salvador de llevar a todos los hijos del Padre Celestial de nuevo a casa con Él. Todo padre, abuelo y bisabuelo fiel, tiene ese deseo. Nuestro Padre Celestial y el Salvador son nuestros ejemplos perfectos de lo que podemos y debemos hacer. Nunca imponen la rectitud, porque ésta se debe elegir, nos ayudan a comprender la rectitud y nos hacen ver que sus frutos son deliciosos. Versículo 7. Escuchan mi voz. Francisco J. Viñas dijo: la exhortación a escuchar con atención la palabra del Señor se ha repetido en todas las dispensaciones. El Salvador en su ministerio terrenal repitió frecuentemente estas palabras: el que tiene oídos para oír, oiga. También enseñó que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El prefacio que el Señor le dio al libro de Doctrina y Convenios, y que conocemos como la sección 1, comienza diciendo: escuchad, oh pueblo de mi iglesia, dice la voz de aquel que mora en las alturas, y cuyos ojos están sobre todos los hombres. Sí, de cierto digo, escuchad, pueblos lejanos, y vosotros los que estáis sobre las islas del mar, oíd juntamente. Esta exhortación de abrir nuestros oídos para poder oír, no siempre es atendida en la misma forma. Mientras algunas personas manifiestan una disposición a escuchar con atención y ser obedientes a las palabras del Señor, otras parecen cerrar sus oídos, no queriendo escuchar ni obedecer. Existen también otros que son lentos en oír, pero finalmente lo hacen y llegan a ser obedientes. Para todas estas personas, el resultado de su actitud hacia la voz del Señor traerá a sus vidas consecuencias que en muchas ocasiones pueden ser de carácter eterno. La voz del Señor se puede recibir al oír a los siervos del Señor, al estudiar las Escrituras y al seguir los susurros que recibimos a través de la inspiración del Espíritu Santo. Y a aquellos que no solo oyen, sino que siguen la voz del Señor, el Señor los llama mis escogidos, porque éstos escuchan mi voz, y no endurecen sus corazones. Creo que la habilidad y la disposición de escuchar puede mejorarse, nuestros oídos pueden destaparse para oír con claridad la voz del Señor. En la sección 136 versículo 32 se encuentra una guía para lograr esto: aprenda sabiduría el ignorante, humillándose y suplicando al Señor su Dios, a fin de que sean abiertos sus ojos para que Él vea, y sean destapados sus oídos para que oiga. Mediante la humildad y la oración, podremos desarrollar y mejorar la capacidad de estar atentos a las palabras de vida, que bendecirán nuestra vida y la de nuestras familias. Versículo 8. Recogidos en un solo lugar. Russell M. Nelson dijo: la opción de venir a Cristo no depende del lugar donde se viva, sino que es asunto de dedicación individual. Las personas pueden ser llevadas al conocimiento del Señor sin dejar su tierra natal.
Cierto es que en los primeros días de la Iglesia, la conversión solía comprender también la emigración. Pero en la actualidad, el recogimiento se lleva a cabo en cada nación. El Señor ha decretado el establecimiento de Sión en cada lugar donde Él ha dado a sus santos su nacimiento y su nacionalidad. Las Escrituras predicen que las personas serán reunidas en las tierras de su herencia, y serán establecidas en todas sus tierras de promisión. Cada nación es el lugar de recogimiento de su propia gente. El lugar de recogimiento de los santos brasileños es Brasil, el lugar de recogimiento de los santos nigerianos es Nigeria, el lugar de recogimiento de los santos coreanos es Corea, y así, sucesivamente. Sión es los puros de corazón. Sión es cualquier lugar donde haya santos justos. Tanto las publicaciones como las comunicaciones y las congregaciones han llegado a tal punto de adelanto, que casi todos los miembros de la Iglesia tienen acceso a las doctrinas, a las llaves, a las ordenanzas y a las bendiciones del Evangelio, vivan donde vivan. Versículo 26. Se abrirán los sepulcros. Dallin H. Oaks dijo: la posibilidad de que un ser mortal que haya fallecido sea levantado y viva nuevamente en un cuerpo resucitado ha despertado la esperanza y avivado la controversia a través de gran parte de la historia. Basándose en las claras enseñanzas de las Escrituras, los santos de los últimos días en forma unida afirman que Cristo ha roto las ligaduras de la muerte y que sorbida es la muerte en victoria. Dado que creemos las descripciones de la Biblia y del Libro de Mormón sobre la resurrección literal de Jesucristo, también aceptamos de inmediato las numerosas enseñanzas de las Escrituras con respecto a una resurrección similar que vendrá a todos los seres mortales que hayan vivido sobre esta tierra. Tal como Jesús enseñó: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Alma también enseñó que en la resurrección todo será restablecido a su propia y perfecta forma. Muchos testigos vivientes pueden dar fe sobre el cumplimiento literal de las promesas que se hacen en las Escrituras referentes a la resurrección. Muchos, incluso algunos de mis familiares, han visto a un ser amado que falleció en una visión o en una aparición personal y han atestiguado en cuanto a la restauración de ellos a su propia y perfecta forma en la flor de la vida. Ya sea que estas manifestaciones sean de personas ya resucitadas o de espíritus justos en espera de la resurrección que se les ha asegurado, la realidad y la naturaleza de la resurrección de los seres mortales es evidente. Qué reconfortante es saber que todos los que hayan tenido alguna desventaja en la vida, debido a defectos de nacimiento, a heridas mortales, a enfermedades o al deterioro natural debido a la edad, resucitarán en su propia y perfecta forma. Versículo 34. Todas las cosas son espirituales. Dieter F. Uchtdorf dijo: como las dos caras de una moneda, lo temporal y lo espiritual, son inseparables. El dador de toda vida proclamó: para mí todas las cosas son espirituales, y en ninguna ocasión os he dado una ley que fuese temporal. Para mí, esto significa que la vida espiritual es en primer término, una vida. No es solo algo para conocerse y estudiarse, sino que es algo para vivirse. Lamentablemente, hay quienes pasan por alto lo temporal por considerarlo menos importante. Valoran lo espiritual y minimizan lo temporal. Aunque es importante que nuestros pensamientos se inclinen hacia el cielo, perdemos la esencia de la religión si no inclinamos también nuestras manos hacia nuestros semejantes. Como siempre, podemos ver a Jesucristo, nuestro ejemplo perfecto, como el modelo, como el presidente J. Reuben Clark Jr. enseñó. Cuando el Salvador vino a la tierra, tenía dos grandes misiones. Una era cumplir su papel de Mesías y efectuar la expiación de la caída y el cumplimiento de la ley. La otra era la obra que realizó entre sus hermanos y hermanas en la carne, al aliviar sus sufrimientos. De manera similar, nuestro progreso espiritual está inseparablemente unido al servicio temporal que demos a los demás. Uno complementa al otro. Sin uno, el otro es una falsificación del plan de felicidad de Dios. Versículo 36. A causa de su albedrío. Dallin H. Oaks dijo: Ley continuó diciendo: el Señor Dios le concedió al hombre que obrara por sí mismo, de modo que el hombre no podía actuar por sí mismo, a menos que lo atrajera lo uno o lo otro. De manera similar, el Señor declara en la revelación moderna: y es menester que el diablo tiente a los hijos de los hombres,
De otra manera, estos no podrían ser sus propios agentes. Desde el principio, el albedrío y la oposición fueron esenciales en el plan del Padre, y en la rebelión de Satanás contra ese plan. En el Concilio de los Cielos, como el Señor le reveló a Moisés, Satanás pretendió destruir el albedrío del hombre. Esa destrucción era la consecuencia natural de las condiciones de la propuesta de Satanás. Se presentó ante el Padre, y dijo: «Heme aquí, envíame a mí. Seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame pues, tu honra». De ese modo, Satanás propuso llevar a cabo el plan del Padre, de una manera que impediría el cumplimiento del propósito del Padre, y le otorgaría a Satanás su gloria. La propuesta de Satanás habría garantizado una igualdad perfecta, redimiría a todo el género humano, de modo que no se perdería ni una sola alma. Nadie dispondría de albedrío, ni de libertad de elección, por lo cual, no se requeriría ninguna oposición. No existiría ninguna prueba, ningún fracaso, ni ningún éxito. No habría ningún progreso para lograr el propósito que el Padre deseaba para sus hijos. Las Escrituras registran que la oposición de Satanás trajo como resultado una batalla en el cielo, en la cual todos los hijos de Dios, salvo un tercio de ellos, obtuvieron el derecho de experimentar la vida mortal al elegir el plan del Padre y rechazar la rebelión de Satanás. El propósito de Satanás era atribuirse el honor y el poder del Padre. Pues, dijo el Padre, por motivo de que Satanás se rebeló contra mí, hice que fuese echado abajo, con todos los espíritus que habían ejercido su albedrío para seguirlo. Arrojados como espíritus desprovistos de cuerpo en la esfera terrenal, Satanás y sus seguidores tientan y procuran engañar y cautivar a los hijos de Dios. Así es como el maligno, quien se opuso al plan del Padre y procuró destruirlo, en realidad lo facilitó, ya que la oposición es lo que hace posible escoger, la oportunidad de escoger lo correcto, es lo que conduce al progreso, que es el propósito del plan del Padre. Versículo 43. Los días de su probación. Joseph B. Guillen dijo: como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, poseemos una comprensión especial sobre la naturaleza eterna de nuestra alma. Sabemos que tuvimos una existencia premortal, que aceptamos el gran plan de felicidad de nuestro Padre Celestial y que escogimos seguir al Señor y Salvador Jesucristo. Los principios que adoptamos y por los que luchamos fueron: primero, el albedrío, la habilidad de elegir entre lo bueno y lo malo. Segundo, el progreso, la habilidad de aprender a ser como nuestro Padre Celestial y de llegar a ser como Él. Y tercero, la fe, la confianza en el plan de nuestro Padre Celestial y en la expiación de Jesucristo que nos permiten regresar a la presencia de Dios. En consecuencia, se nos permitió entrar en la vida mortal, y concerniente a esta, el Maestro dijo: y con esto los probaremos, para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Nosotros comprendemos que viviremos una vida posmortal de duración infinita, y que somos nosotros los que determinamos la clase de vida que será, por medio de nuestros pensamientos y nuestras acciones en la mortalidad. La mortalidad es muy breve, pero enormemente importante. El profeta José Smith enseñó que la felicidad es el objeto y propósito de nuestra existencia si seguimos el camino de virtud, justicia, fidelidad, santidad y obediencia a todos los mandamientos de Dios. Ahora, este mismo momento es parte de nuestro progreso eterno hacia el regreso, con nuestra familia, a la presencia de nuestro Padre Celestial. El presidente Gordon B. Hinckley enseñó: estamos aquí, en esta vida, con una herencia maravillosa, una investidura divina. ¿Cuán diferente sería este mundo si toda persona se diera cuenta de que todos nuestros actos tienen consecuencias eternas? ¿Cuán satisfactorios serían nuestros años si reconociéramos que lo que hacemos a diario aquí determinará nuestra vida en la eternidad? Ese entendimiento nos ayuda a tomar decisiones sabias en muchas elecciones de nuestro diario vivir. El divisar la vida desde una perspectiva eterna nos ayuda a concentrar nuestras limitadas energías terrenales en lo que más importa, evitar el gastar nuestra vida haciéndonos tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y en cambio, hacernos tesoros en el cielo, y no cambiar nuestra primogenitura espiritual eterna. Este es el día de nuestra probación terrenal.
Comparemos nuestra jornada eterna a una carrera de 3 etapas alrededor de una pista. Hemos completado la primera etapa con éxito y hemos tenido un progreso maravilloso. Hemos dado comienzo a la segunda etapa y en este momento podrían imaginarse a un corredor profesional detenerse en el camino para recoger flores o para ir detrás de un conejo que se acaba de cruzar en el camino. Sin embargo, eso es lo que hacemos cuando dedicamos nuestro tiempo a la búsqueda de lo mundano, eso que nos mantiene lejos de la tercera etapa, la etapa que se dirige hacia la vida eterna, el mayor de todos los dones de Dios. Versículo 46. Los niños pequeños son redimidos. Bruce R. McConkie dijo: el sentido de la responsabilidad no surge completamente en el niño en un momento determinado de la vida. Los niños llegan a ser responsables de sus actos de modo gradual, en el transcurso de algunos años. Llegar a ser responsable de los actos es un proceso, no un objetivo a lograr una vez que ha transcurrido un número específico de años, días y horas. En nuestras revelaciones, el Señor dice: no pueden pecar, porque no le es dado poder a Satanás para tentar a los niños pequeños, sino hasta cuando empiezan a ser responsables ante mí. Sin embargo, llega un momento en que la responsabilidad es algo real, y el pecado se infiltra en la vida de aquellos que se desarrollan normalmente. Este momento se ha fijado en los 8 años, que es la edad del bautismo. Versículo 48. De las manos de sus padres. James E. Faust dijo: en estos últimos tiempos, la sociedad se ha visto plagada con un cáncer del cual pocas familias han escapado. Me refiero a la desintegración de nuestros hogares. Es imperativo aplicar inmediatamente un tratamiento correctivo. No deseo ofender a nadie con lo que tengo que decir al respecto. Reafirmo mi profunda convicción de que la mujer es la más grandiosa de las creaciones de Dios. También creo que no existe un bien mayor en la tierra que el que proviene de la maternidad. La influencia de una madre en la vida de sus hijos es incalculable. Y las madres que tienen que criar solas a sus hijos cumplen un servicio que se puede calificar de heroico. No obstante, muchos de los estudios sociológicos modernos confirman sin duda que la influencia de un padre abnegado es esencial en la vida del niño, ya sea varón o mujer. Durante esos estudios realizados en los últimos 20 años, en los cuales se han hecho grandes esfuerzos por mantener intactos el hogar y la familia, revelan este hecho alarmante. Muchos de los crímenes y de los desórdenes de conducta que ocurren en los Estados Unidos se originan en hogares en los que el padre ha abandonado a su familia. En el mundo entero, hay muchas sociedades en las que el desamparo de los niños, el crimen, la adicción a las drogas y la corrupción de la vida familiar están estrechamente relacionados con la ausencia de las enseñanzas y del ejemplo de un buen padre. En el aspecto sociológico, se ha hecho lamentablemente obvio el hecho de que el padre no es una figura familiar optativa. Es preciso que honremos la posición del padre en el hogar como la fuente principal de apoyo físico y espiritual. Y esto lo digo sin reservas, porque el Señor ha revelado que el hombre, como marido y padre, tiene esa obligación. Las mujeres tienen derecho de recibir sostén de sus maridos hasta que éstos mueran, y más adelante dice: todos los niños tienen derecho de recibir el sostén de sus padres hasta que sean mayores de edad. Además, su bienestar espiritual debe llevarse a cabo por la fe y el convenio de sus padres. Y con respecto a los niños pequeños, el Señor ha prometido que se requerirán grandes cosas de las manos de sus padres. Es inútil entrar en un debate en cuanto a cuál de los progenitores es más importante. Nadie puede dudar de que la influencia de la madre tiene suma trascendencia para un recién nacido. Y durante los primeros años de la vida de un niño, la influencia del padre va cobrando cada vez más importancia a medida que el hijo crece. Sin embargo, cada uno de los padres es necesario en las diversas etapas de desarrollo del niño. Hay una diferencia intrínseca en lo que hacen el padre y la madre por sus hijos. Ambos reúnen las condiciones para educarlos, pero su manera de actuar es diferente. Se diría que la madre tiene un papel preponderante en preparar al niño para la vida en el seno familiar, tanto presente como futura, y que el padre está más habilitado para prepararlo con el fin de que se desenvuelva mejor en el ambiente exterior. Versículo 49. Los que tienen conocimiento. Winton L. Cook dijo: algunos han concluido erróneamente
que como se invita a todas las personas a recibir su bondad y la vida eterna, no existen requisitos de conducta. Sin embargo, las Escrituras dan fe de que todas las personas responsables de sus actos deben arrepentirse de sus pecados y guardar sus mandamientos. El Señor aclara que todos tienen albedrío moral y son libres para escoger la libertad y la vida eterna por medio del gran mediador de todos los hombres, y escuchar sus grandes mandamientos, y ser fieles a sus palabras, y escoger la vida eterna. A fin de recibir las bendiciones de la expiación del Salvador, debemos hacer uso de nuestro albedrío moral afirmativamente para elegir a Cristo y obedecer sus mandamientos. Una doctrina fundamental de nuestra religión es que si tenemos albedrío moral, que incluye la propia voluntad, el albedrío es el poder de elegir y actuar. Es esencial para el plan de salvación. Sin albedrío moral, no podríamos aprender, progresar o elegir ser uno con Cristo. Gracias al albedrío moral, somos libres para escoger la libertad y la vida eterna. En el concilio preterrenal de los cielos, el plan del Padre incluía el albedrío como elemento esencial. Lucifer se rebeló y pretendió destruir el albedrío del hombre. Por tanto, a Satanás y a sus seguidores se les negó el privilegio de tener un cuerpo mortal. Otros espíritus preterrenales ejercieron su albedrío para seguir el plan de nuestro Padre Celestial. Los espíritus bendecidos por haber nacido en esta vida terrenal continúan teniendo albedrío. Somos libres para escoger y actuar, mas no controlamos las consecuencias. Si se escoge el bien y la rectitud, el resultado será la felicidad, la paz y la vida eterna, mientras que si se escoge el pecado y la maldad, con el tiempo se recibirán dolor e infelicidad. Tal como Alma declaró, la maldad nunca fue felicidad.